Capítulo 13. Tierra aún sin conquistar. Era Josué ya viejo y entrado en años cuando el Señor le dijo: Tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda: todos los distritos de los filisteos y todos los de los jesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos: el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Aveos hacia el sur, toda la tierra de los cananeos y Meara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat. A todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, a todos los sidonios, los expulsaré de delante de los hijos de Israel. Solamente reparte la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas y los gaditas, con la otra media tribu, habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se la había dado Moisés, siervo del Señor, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los hijos de Amón. También Galaad y el territorio de los jesureos y los maacateos, y todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot, y en Edrei, solo él quedaba del remanente de los refaitas, porque Moisés los hirió y los desposeyó. Pero los hijos de Israel no desposeyeron a los jeruseos ni a los maacateos, pues Jesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta hoy. Solo la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como él le había dicho. División de Canaán entre las tribus. Dio pues Moisés una heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y el territorio de ellos fue Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba, Hesbón y todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibna, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, al cual Moisés hirió con los jefes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. Entre los que mataron los hijos de Israel también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor. Y el límite de los hijos de Rubén fue el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés dio también una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. Y su territorio fue Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle Betaram, Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, con el Jordán como límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés dio también una heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Y su territorio fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair que están en Basán, 60 ciudades. También la mitad de Galaad, con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero la tribu de Leví, Moisés no le dio. A la tribu de Leví Moisés no le dio heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad, como Él les ha prometido. Capítulo 14. Estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte recibieron su heredad tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés a las 9 tribus y a la media tribu. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas.
porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. La heredad de Caleb. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y les informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor, mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor, mi Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Capítulo 15. Territorio de Judá. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom hacia el sur, hasta el desierto de Sin al extremo sur. Y su límite al sur se extendía desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que da hacia el sur, y seguía por el sur hacia la subida de Acrabín y continuaba hasta Sin. Entonces subía por el lado sur de Cades Barnea hasta Esrón, y subía hasta Dar y volvía a Carca. Y pasaba por Asmón y seguía hasta el torrente de Egipto, y el límite terminaba en el mar. Este será vuestro límite meridional. El límite oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Entonces el límite subía hasta Bet-Ogla y seguía al norte de Bet-Arabá y subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y el límite subía hasta Debir desde el valle de Acor y volvía hacia el norte, hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumín al sur del valle, y seguía hasta las aguas de En-Semes y terminaba en En-Rogel. Después el límite subía por el valle de Ben-Hinnom hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que está al frente del valle de Hinnom hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaín hacia el norte. Y desde la cumbre del monte el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa y seguía hasta las ciudades del monte Efrón, girando hacia Baala, es decir, Kiriat Jearim. De Baala el límite giraba hacia el occidente hasta el monte Seir y continuaba hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, Quesalón, y bajaba de Bet-Semes y continuaba por Timna. Y hacia el norte el límite seguía por el lado de Ecrón, girando hacia Sicrón y continuaba hasta el monte Baala, seguía hasta Jabneel y terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande, es decir, su costa. Este es el límite alrededor de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesaí, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Y ella dijo: dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Las ciudades de Judá.
Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá hacia el límite de Edom en el sur fueron Cabseel, Edar, Hagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Idnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keriot Hezron, es decir, Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Esmon Bet Pelet, Hazar Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Iim, Esem, El Tolat, Kesil, Orma, Siglag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasa, Migdal Gad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamman, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesif, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas, Gaza, sus pueblos y sus aldeas, hasta el torrente de Egipto y el mar grande y sus costas. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, es decir, Debir, Anab, Estemoa, Anim, Josén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Araf, Duma, Esan, Hanum, Betapúa, Afeca, Humta, Kiriat Arba, es decir, Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Joddeam, Sanoa, Caín, Gibea y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Halhol, Betsur, Hedor, Maarat, Benanot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secaca, Nipsan, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Capítulo 16. Territorio de Efraín. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán frente a Jericó, las aguas de Jericó al oriente hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Según desde Betel a Luz, y continuaba hasta el límite de las Arquitas en Atarot. Y descendía hacia el occidente el territorio de los Jafletitas hasta el territorio de Bet-Orón de abajo y hasta Geser y terminaba en el mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y este fue el territorio de los hijos de Efraín conforme a sus familias. El límite de su heredad hacia el oriente era Atarot Adar hasta Bet-Torón de arriba. Y el límite iba hacia el occidente en Mikmetat al norte, girando hacia el oriente de Tanaat Silo y continuaba más allá al oriente de Janoa. Descendía de Janoa a Tarot y a Naarat, llegaba a Jericó y salía al Jordán. De Tapúa el límite continuaba hacia el occidente hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín conforme a sus familias, junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Pero no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados.